Buenas noches a todos, sean bienvenidos a la clase de acondicionamiento y gestión ambiental del territorio. Estamos en la semana 15 y hoy hemos pasado la mitad del curso. Hemos, revisado una cierta cantidad de temas que apuntan a una idea general. Desde el inicio de nuestra asignatura hemos hablado del tema de la desigualdad y de la pobreza. Y luego de muchas clases, saltando de un tema de mapa de riesgos, de gestión del agua, digamos un término o en términos muy normativos, llegamos a esta clase para hablar del concepto de desequilibrio y de desigualdad, cómo estos conceptos dejan ese mundo abstracto y tocan tierra en el ámbito peruano, y quizá lo más importante de mencionar cómo la idea de desigualdad puede tener un correlativo cualitativo y cuantitativo. Es decir, podemos medir estas condiciones y una vez medidas podemos plantear ejercicios o estrategias para poder reducirlas, ¿no? Creo que lo hemos mencionado en clases anteriores y yo hago esta reflexión incluso en otras asignaturas, que nosotros solamente podemos afrontar un problema si es que lo conocemos a profundidad. Y si es que podemos medir este problema, podemos monitorear y saber a ciencia cierta si es que estamos mejorando o si es que la situación ha empeorado a lo largo del tiempo. En este caso vamos a hablar del sesgo territorial de la desigualdad. La imagen que tenemos frente a nosotros es una imagen muy elocuente que muestra en parte la situación de nuestras ciudades latinoamericanas y siendo específicos las ciudades peruanas. En este contexto de cuarentena, de aislamiento social, de paralización involuntaria de los sectores productivos, nos damos cuenta de que hay sectores de la ciudad que son más golpeados que otros. Y haciendo una suerte de ejercicio de Zoom, nos damos cuenta que existen al mismo tiempo regiones que han sido más golpeadas que otras. Y esto no es casualidad. Hemos visto en clases anteriores, hablando de teorías de localización o teorías económicas, vemos que el proceso de localizar o de crear ejes de desarrollo no es nada casual. De hecho, tiene un gran margen político. Me gusta hablar frente a este término de la metáfora de la mano invisible. La por Adam Smith, que dice que el mercado no puede regularse por sí solo, que existen estas politizadas de estos instrumentos que manipulan el mercado y que hacen que el desarrollo se encauce en un rumbo definido. Pasa lo mismo en el urbanismo, que ciertos lugares tengan mayor o menor desarrollo no es casualidad. Lo más curioso es que nuestros ayuntamientos, nuestros estados, pese a saber de estos desbalances, no se han preocupado por revertirlos. Y esto porque no conocíamos a fondo esta problemática. El curso ya lo sabemos, así que lo pasamos de largo. Y vamos a revisar en esta sesión 3 libros en concreto, 3 no datos, sino referentes bibliográficos que nos van a hablar de este tema. En primer lugar, hablaremos de Vincent Ortels y su artículo titulado Desequilibrios territoriales en América Latina, publicado hacia 1993. Es muy curioso porque en 1993 era el inicio, ¿no?, de las políticas neoliberales en nuestro país, lo cual deja mucho que pensar si es que queremos ceñirnos a este relato político-económico. Y es que este señor, Vincent Ortels, se da cuenta que el sesgo de desigualdad viene de mucho antes. Incluso podríamos remontarnos a la época de la conquista. Y vamos a ver cómo él fundamenta y articula un relato bastante interesante sobre macrocefalia en las ciudades latinoamericanas. La imagen que vemos nuevamente es elocuente. Vemos que existen sectores de la ciudad pauperizados y sectores pues que tienen mucho más acceso a cosas. En términos estrictos, la pobreza no es la falta de recursos a nivel de ingresos. La pobreza se puede definir en función al acceso a oportunidades. O sea, un pobre no se define como alguien que no tenga dinero ahora mismo, sino que no tiene la oportunidad de generar ingresos dignos
ni acceder a los servicios que la ciudad en teoría debería ofrecernos a todos. Es decir, mientras más oportunidades des a las personas, a los grupos sociales o a las regiones en el ámbito ciudad o nación, menores indicadores de pobreza vamos a tener a futuro. Equilibrio. Equilibrio se define por la RAE como la proporción adecuada en la distribución de los elementos constitutivos de una cosa. Proporción. Relación entre dos o más cosas que permite que ninguna de ellas prevalezca sobre otras. Su antónimo es tan sencillo como aumentarle la EN al inicio, o la DS sería desequilibrio, que sería totalmente lo opuesto, lo contrario, ¿no? Es decir, un sistema desequilibrado es aquel en el cual existen elementos que prevalecen, que dominan sobre otros. Y esta noción de proporcionalidad, pues no se cumple a ciencia cierta o a rajatabla. ¿Cómo se puede definir este ámbito de desequilibrio territorial? Como una suerte de mezcla de factores. Factores externos, es decir, de política económica, y factores endógenos, que tienen mucho que ver con una suerte de acumulación histórica. Y aquí es donde viene la teoría o la hipótesis de Vincent Hortels, que es que nos dice que esta acumulación histórica, ¿no? Este sistema urbano nacional tan desequilibrado, con tantas diferencias o con diferencias marcadas entre una región y otra, tiene una explicación histórica. Y es que durante muchísimo tiempo, ¿no? Desde la conquista hasta el día de hoy, las zonas costeras son las zonas que han tenido mayor desarrollo, porque son las zonas que tienen mayor flujo de comercio, de estos comercios ultramarinos en su momento. Vemos que existe otro sector del territorio, que es el sector que provee de los insumos energéticos, tal como minería, como presas hidroeléctricas, como bolsones o yacimientos de gas. Pero es muy curioso cómo el lugar donde se extraen o se comienzan a extraer estos insumos no tienen el nivel de desarrollos que otros sectores del territorio. Esto, desde el punto de vista de Hortels, se mantiene desde la conquista de Latinoamérica, ¿no? Del territorio hispanohablante en Latinoamérica, hasta el día de hoy. Y es muy curioso cómo aparece como un fantasma que nos va atormentando a lo largo del tiempo. La inmensa mayoría de las ciudades del Nuevo Mundo nacieron tras la conquista europea como centros de poder absoluto. Desde ellas se diseñó la colonización y organización del territorio, con el fin primordial de satisfacer los intereses económicos de la metrópolis. La metrópolis pues era España, ¿no? El reino de Castilla, a partir de la unificación hacia 1900 o 1542, y todo este proceso que ya conocemos por cultura general, ¿no? Es muy curioso cómo este mapa, al ser muy antiguo, de 1970, nos muestra cómo existen focos de desarrollo muy puntuales y muy fuertes. Las manchas redondeadas oscuras más grandes son ciudades que hacia 1970 ya superaban los 5 millones de habitantes: México, Sao Paulo y Buenos Aires. Tenemos otros puntos intermedios, que son aquellas ciudades que estaban entre 2 y 5 millones de habitantes. Los puntos más pequeñitos en el mapa son aquellos que nos marcan un crecimiento o una población entre 1 y 2 millones de habitantes. Es muy curioso cómo incluso a día de hoy, y estos datos que son datos hacia, digamos, datos consolidados hacia el año 2018, muestran que existen ciudades o metrópolis, ¿no?, de tamaño mundial, y vemos como la mayoría de estas, ¿no?, las macro ciudades, las metrópolis de gran magnitud, están en su mayoría en el territorio latinoamericano, y que existe un sesgo muy fuerte entre las metrópolis europeas y las metrópolis latinoamericanas. Pasamos una revisión muy rápida y vamos a ver que la ciudad con mayor población de toda la zona euro es Estambul, con 14.8 millones de habitantes. Le sigue Moscú con 13.1 millones de habitantes, Londres con 8.9 millones de habitantes, y así sucesivamente.
Vemos que estas cifras son bastante grandes, pero quedan o pasan a un segundo plano cuando las comparamos con el caso latinoamericano. Mencionaremos a Sao Paulo con 21.7 millones de habitantes. México DF o México o Ciudad de México desde hace unos años con 20.8, Buenos Aires con 15.2, Río de Janeiro con 13.4, Bogotá con 10.6 y Lima con 10.4. De toda esta tabla, es muy curioso que los datos oficiales nos muestran que Lima tiene una población muy superior a Londres, ¿no? Que sabemos todos que es una ciudad de estas importantes, ¿no? Conocida como ciudades alfa desde la teoría de ciudad global de Saskia Sassen. Es muy curioso como el caso latinoamericano es diametralmente opuesto, digamos que es un caso exacerbado. Lo curioso es que los niveles o los indicadores de desarrollo humano son más altos en el caso europeo que en el caso latinoamericano o sudamericano. Tendríamos que pensar en eso. Tenemos las ciudades más grandes, están en esta lista tan extensa, pero no necesariamente esta condición implica un índice de desarrollo humano alto. Esas 4 o 5 décadas que nos llevan de delantera, pues se hacen notar en la estructura urbana de estos dos ámbitos geográficos. La consecuencia es una consecuencia de ciudades con urbanización extensiva, con poca planificación, poco densa, sin espacios para ejecutar proyectos públicos, con un transporte deficiente, y nos plantean estas situaciones tan graves, ¿no? Que según la bibliografía que estamos revisando, parte desde la conquista y se va, digamos, va extendiendo su influencia hasta el día de hoy. Vemos, por ejemplo, en este cuadro las características, cómo calificamos a una ciudad grande, a una ciudad global, una megaciudad en un área metropolitana, una conurbación, una megalópolis y un corredor urbano discontinuo. ¿Cuál es, digamos, la diferencia entre los sistemas europeo y latinoamericano? Que el sistema latinoamericano tiene megaciudades, pero no tiene corredores urbanos discontinuos ni totalmente distribuidos, digamos, ni totalmente equilibrados dentro del territorio. En el caso peruano, pues pasa lo mismo, ¿no? Los datos corroboran esta teoría. Vemos, por ejemplo, que la metrópoli nacional, Lima, supera el 58% de la población total. El 58%, es el 60% de toda la población del país, se ubica en esta ciudad. El 1% apenas en ciudades intermedias que varían su población entre 20 y 49.000 habitantes. Tenemos ciudades mayores que solamente representan el 6% y metrópolis regionales que representan un 28% de la población total de todo el país. Vemos este desequilibrio contrastado con los datos. Vemos que tenemos esta suerte de macrocefalia urbana que nos condena a un desarrollo desigual. Vemos aquí en el mapita y nuevamente los datos son bastante elocuentes, ¿no? Vemos estas ciudades marcadas con círculos concéntricos de diámetro significativo y vemos cómo mientras nos alejamos de la zona costera del país, encontramos cada vez menos ciudades intermedias o menos ciudades con gran densidad poblacional. Se supone que la planificación territorial a nivel macro, ¿no? Nuestras zonificaciones ecológicas, económicas, intentan revertir esta situación, hacer que el sistema se distribuya mejor y que pueda llevar a cabo esta distribución no solamente de territorio, sino de recursos a cada uno de estos sectores. En el caso de Lima metropolitana, a nivel de superficie, de mancha urbana, podemos decir que solamente Lima tiene una superficie urbana equivalente a la suma de la superficie de las 18 ciudades capitales que le siguen en tamaño. Es una megalópolis que ya supera los 10 millones de habitantes y que es más grande que Londres, la capital de Inglaterra, ¿no? Cosa curiosa que nos deja mucho que pensar. Yo sé que para muchos de nosotros esto podría ser un
digamos, un signo, un rasgo, un indicio de que vamos bien, ¿no? Incluso podríamos inflar el pecho y decir que somos más grandes que Londres, pero las condiciones de vida y de acceso al transporte son distintas. Los índices de desarrollo humano, el capital humano es distinto. Y que yo creo que más allá de pensar en el tamaño de la mancha urbana, tendríamos que pensar en la calidad de nuestro espacio público y en ese acceso a oportunidades desde la estructura urbana que intentamos resolver en esta serie de diapositivas. Vamos a ver qué pasa si comparamos la incidencia de pobreza monetaria total en porcentaje con el ingreso promedio por habitantes. Ojo, estos datos, los que estamos mencionando a partir de esta diapositiva, fueron sacados del primer reporte de indicadores urbanos del año 2018, que fue publicado por el grupo Periferia en colaboración con la WWF, el Fondo para Vida Salvaje, no esta asociación de lucha, ¿no?, tan famosa, la WWF. ¿Qué es lo que pasa con estos datos, ¿no?, y con este reporte? Es el primer reporte macro destinado a analizar indicadores urbanos en el Perú. La gente que hizo este trabajo tuvo que ir, digamos que tuvo que pescar los datos de varias fuentes, del INEI, del CENEPRED, del INDECI, de los montos de inversión, de algunos informes o memorias anuales estadísticas, para poder capturar la esencia del crecimiento urbano en cifras, lo cual es un trabajo que merece todas las palmas, ¿no? Es un trabajo importante que nos ayuda a ver nuestro sistema urbano desde otra perspectiva, no solamente quedarnos con especulaciones, sino contrastarlo con datos fehacientes. En este gráfico que vemos aquí en la pantalla podemos ver lo siguiente. Los puntos rojos marcan la incidencia de pobreza monetaria en porcentaje, que varía desde el 0.1%, ¿no?, en Puerto Maldonado hasta el 35% de la ciudad de Andahuaylas, pasando por, digamos, una muestra variopinta de altibajos. Vemos que las barras de colores son aquellas muestras que digamos, que denotan el ingreso promedio por habitante. Lo lógico sería que mientras más alto sea el ingreso promedio, menor es la incidencia de pobreza monetaria, es decir, aquellas ciudades que tienen en promedio más ingresos, ¿no?, per cápita, son aquellas que deberían tener menos pobreza, pero en muchas ciudades estudiadas el caso es totalmente opuesto. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la ciudad de Iquitos, que tiene un ingreso promedio por habitantes que supera los 1.000 soles y que tiene una incidencia de pobreza monetaria que supera el 20%. Vemos en el caso de Andahuaylas que sus cifras sí son coherentes. Tenemos un ingreso por promedio muy bajo, por debajo de los 1.000 soles, y una incidencia de pobreza monetaria que supera el 35%. Es decir, la tercera parte de los habitantes de esta ciudad tienen o están por debajo de los índices de pobreza. Vamos a ver el caso del Callao, que también muestra una de estas imágenes incoherentes. En promedio, el ingreso promedio mensual per cápita supera los 1.500 en el Callao, pero su incidencia de pobreza monetaria también tiene un indicador muy alto, que supera el 20%. Vemos que estos datos no tienen correlación, y si nosotros cruzamos estos datos con el dato de la cantidad de habitantes de cada una de las ciudades, vemos que los datos se dispersan por completo y no existe una correlación. Lo lógico sería que una ciudad grande tenga más ingresos, tenga menores indicadores de pobreza y que tenga una superficie habitable mucho más extensa. Lo curioso es que muchas ciudades que tienen una mancha urbana grande tienen indicadores urbanos muy grandes, indicadores de pobreza muy altos, lo cual hace incoherente esa premisa, ¿no?, de mudarse a una ciudad grande nos genera mayores oportunidades y supera o hace que nosotros superemos los indicadores de pobreza. La imagen del inicio, ¿no?, la imagen con la que comenzamos esta exposición, pues nos muestra un poco de eso, ¿no? Son personas que hacen este tránsito penoso
del entorno rural al entorno urbano, esperando mejorar sus condiciones a nivel de ingreso y acceso a la educación, y se encuentran con todo lo contrario. Y vemos como en muchos casos empeoran sus condiciones y se condenan a esta suerte de guetos de pobreza, de los cuales es muy difícil salir. Vamos un poco más adelante, pasaremos esta cifra que tendremos tiempo más adelante o este gráfico, que tendremos mucho más tiempo adelante para reflexionar sobre él. ¿Cuál es la premisa, no? Tenemos que hablar en términos de descentralización política y económica sumada a un desarrollo regional autónomo. Es decir, que cada región pueda administrar sus propios recursos. Aquí salta algo, ¿no? Y en el caso cusqueño, en el caso de la Sierra del Perú, es un tema bastante puntiagudo, por decirlo de algún modo, no es un tema picante, y es el tema de la distribución del canon sobre canon y regalías. Y es que vemos que en muchos casos hay poblados que tienen un gran porcentaje de estos tributos y digamos que exceden su propia capacidad de gasto y en muchos casos supera sus propias necesidades. Existe una propuesta, ¿no? Desde la plataforma de propuesta ciudadana, que es un canon diferido, es decir, un canon que se distribuye de manera equitativa a los municipios en función a su población y que pueda tener un monto fijo para evitar estos altibajos o esta incertidumbre de carga presupuestal cada año. Es decir, los ayuntamientos, los gobiernos regionales ya sabrían con qué dinero cuentan y cómo lo van a gastar, porque sería una renta fija a lo largo de los años. El problema es un problema muy conocido, ¿no? Si capitalidades, si ciudades intermedias, si el sistema está equilibrado o no, si es que el esquema de comunidad autónoma es el más eficiente y no. Lo cierto es que existen muchos otros países a lo largo y ancho del mundo que tienen un sistema político distinto. El caso de España es un caso icónico que tiene las famosas comunidades autónomas, que tienen, como bien lo dice su nombre, autonomía para gestionar sus propios recursos, recaudar sus propios impuestos y poder generar, digamos, ejes o estrategias de desarrollo acondicionadas a sus propias realidades. Vamos a pasar al segundo referente bibliográfico. Hablaremos de la urbanización en América Latina. Nuevamente, es un informe de estos estrictos, por así decirlos, ¿no? Y es muy curioso cómo un ente financiero, ¿no? El BBVA es el que promueve este tipo de estudios, ¿no? Y cuando hablamos de urbanización en América Latina, pues vemos a nivel país cómo este proceso de crecimiento urbano ha intentado jalonar, digamos, ha traído como consecuencia el crecimiento económico. La pregunta básica es, si es que tenemos mayores indicadores de urbanización, mayor población urbana, en teoría deberíamos tener mayor dinamismo económico, porque estamos agregando una gran cantidad de mano de obra en nuestras ciudades, lo cual no siempre es verdad. Y este estudio intenta explorar en esos recovecos a nivel de estadísticas, a nivel de cifras. El primer gráfico que tenemos es el porcentaje de la población urbana por regiones, en tres horizontes temporales, 1950, 2015 y una cifra proyectada hacia el 2050. Vemos que en el caso de Latinoamérica y el Caribe, tenemos un indicador hacia 1950 de aproximadamente el 40% de población urbana. Vemos que hacia el año 2014-2015 la población urbana bordea el 80% y la cifra proyectada hacia el año 2050 llegará a un 90% de población. ¿Qué quiere decir? Que del total de población que tenemos en Latinoamérica, solamente un 10% viviría en ámbitos rurales, lo cual ya representa una gran complicación de cara a un futuro sin recursos naturales sabiamente explotados. El caso de África es un poco menor. Australia y Nueva Zelanda parece que toma la delantera y vemos como el caso de la Europa occidental nos muestra una suerte de estancamiento. Vemos que hacia 1950 apenas superan el 65% de población urbana, hacia 2015
bordean o están muy cercanos al 80% y hacia el 2050 pues se aproximan a un 85% de población urbana por regiones. Vemos que el tránsito no fue tan drástico. En el caso latinoamericano vemos que en un horizonte de 50 años la población urbana duplicó su volumen, duplicó su cantidad. Algunas cifras macro para entrar, digamos, en contexto del crecimiento en América Latina. Decimos o mencionamos que el 13% de la población urbana del mundo está en América Latina, que el 80% vive en zonas urbanas, con datos actualizados al 2015, y el 86% estaría dentro de esta población urbana hacia el año 2050, según las proyecciones estadísticas. Lo curioso es que esta tasa del 86% es la misma tasa de población urbana actual de Europa Occidental. Vamos a ver las tasas de urbanización, cuál ha sido el total. Existe un consenso que entre el año 1950 y 2015 se llega al pico. Es decir, es el periodo temporal en el cual se acelera el proceso de urbanización. Como vemos aquí en el gráfico de la izquierda, vemos que hasta el 2015 estas curvas mantenían una pendiente muy pronunciada. Del 2015 en adelante, las pendientes o las lógicas de crecimiento se allanan, se hacen cada vez más planas y llegará un momento, como es no un momento, sino un escenario en el cual este crecimiento pues sea totalmente horizontal, sea un crecimiento mínimo porque nos acercamos al 100%. Vemos el caso peruano, que está como media tabla en comparación con otros países latinoamericanos, y vemos que cumple esta condición, que se va ralentizando con el paso del tiempo hasta alcanzar estos indicadores muy cercanos al 100%. En el gráfico del lado derecho vamos a ver el crecimiento de la urbanización medido en la tasa media de crecimiento de la urbanización. La tasa no es más que una proporción del crecimiento anual o intercensal mostrado en un coeficiente. El coeficiente que se acerca a 0 nos muestra un crecimiento débil y aquel coeficiente que supera el 1 nos muestra un crecimiento positivo y bastante saludable. En el caso de Argentina, vemos que el crecimiento apenas llega al 0.6% en el caso del periodo 1950-2015 y en el caso del 2015 al 2050 el crecimiento es muchísimo más pequeño, bordeando el 0.1 de tasa de crecimiento de urbanización. En el caso peruano, pues un escenario muy parecido, muy similar. Vemos que entre 1950 y 2015 la tasa de crecimiento fue de 1, es decir, que duplicó su población rural. Y vemos que del 2015 en adelante la tasa se reduce considerablemente, apenas llegando a un 0.3%. Estos datos pues se mantienen a día de hoy. Podríamos mencionar que existen 3 países que tienen estos indicadores en índices muy altos. Mencionamos a Paraguay, a México y a Colombia, que son los países que del 2015 en adelante mantienen un ritmo de crecimiento acelerado. La tasa de crecimiento de urbanización mundial en el periodo 2015-2050 en promedio es de 0.5 de tasa de crecimiento anual. Vemos que según los periodos y según los países tenemos mínimos y máximos, pero que guardan relación a los gráficos anteriores. Vemos en el caso peruano, por ejemplo, en el mismo periodo, que la tasa de crecimiento de urbanización va a bordear entre un mínimo de 20% hasta un máximo de 87%. Y en el periodo 2000-2010, estas cifras suben, se desplazan, llegando a un 95% como máximo y un 40% como mínimo, lo cual es una cifra preocupante. Cuando nosotros tocábamos el tema de ordenamiento territorial, plan de acondicionamiento territorial y zonificaciones ecológicas económicas, nos dábamos cuenta que tenemos gran porcentaje que no es urbano y que tiene muchísimos recursos a explotar. ¿Cuál es el principal reto que debemos afrontar?
dentro de unos años en adelante tendremos menos población rural. ¿Y quién se va a encargar de explotar de manera sostenible esos recursos que tenemos alrededor? Si no tenemos una política fuerte de equilibrar el crecimiento de nuestros centros urbanos, al final tendremos ciudades macrocefálicas y ciudades o centros poblados o caseríos rurales muy pequeños que están destinados a desaparecer con el paso del tiempo, lo cual sería una pena en vista de esta diversidad bioecológica que tenemos en nuestro país. El problema del crecimiento es ese problema que nos quita el sueño, no solamente a los urbanistas, sino a todas las personas, ¿no? La sobrepoblación, cómo se afronta este crecimiento, de dónde sacan los recursos, qué hacemos para garantizar esa seguridad alimentaria futuro, entre otras cuestiones que debemos afrontar. Los siguientes gráficos. Porcentaje de población urbana en las grandes ciudades. Vemos el caso peruano y vemos que el mayor porcentaje de la población urbana se ubica en ciudades entre 5 y 10 millones. Es decir, más del 40% de la población de nuestro país se ubica en este sector. Son las ciudades que agrupan la mayor cantidad de flujo comercial, de habitantes, de servicios, lo cual nos muestra un panorama bastante desequilibrado. En el lado derecho tenemos otro gráfico que nos muestra el número de grandes ciudades de América Latina. Y pasa lo mismo en el caso peruano. Las mayores ciudades del Perú son aquellas que oscilan entre 5 y 10 millones de habitantes. El caso de Brasil es el caso más, más escandaloso, que nos muestra un gran porcentaje de ciudades que tienen entre 1 y 5 millones de habitantes, que pese a tener gran población, su sistema muestra mayores indicadores de equilibrio. Y vemos aquellos países que tienen manchas en azul oscuro, que son aquellas ciudades que poseen mucha población en ciudades mayores o iguales a 10 millones de habitantes, lo cual nos muestra, como hemos visto, este escenario caótico que es muy difícil de afrontar. ¿Qué nos dice el BBVA? ¿No? Que suene gracioso. ¿Qué nos dice el BBVA en este estudio? Que la renta y la urbanización están positivamente correlacionadas. América Latina tiene una urbanización elevada dada su nivel de renta. ¿Qué quiere decir positivamente correlacionadas? Que conforme vamos subiendo nuestro porcentaje de población urbana, va subiendo también el nivel de renta, el nivel de ingreso, ¿no? Esa renta o ese dinero promedio mensual per cápita. Es decir, que la gente en teoría pues gana más dinero o recauda más dinero a fin de mes. Vemos cómo estos datos confirman esta hipótesis, ¿sí? El gráfico que vemos aquí es un famoso gráfico de dispersión que muestra pues una tabla de doble entrada, ¿no? Un plano cartesiano. En el eje horizontal tenemos el porcentaje de población urbana según cada país. Cada punto representa un país. Entonces ubicamos el porcentaje de población urbana y lo asociamos con el PIB per cápita en función a un logaritmo de 1975 en adelante. Entonces nos damos cuenta que los países que tienen una ubicación superior, que están en lo más alto, tienen indicadores de población urbana muy altos y tienen al mismo tiempo índices per cápita también muy altos. Y vemos que los países que están al fondo de la tabla, pues nos ofrecen una visión totalmente opuesta. Tienen menor porcentaje de población urbana y menores ingresos medidos en función al PIB, al Producto Interno Bruto. Vemos que la gráfica no varía en las tres etapas que se van estudiando en el informe y vemos que hacia el año 2014 los puntos que parecen dispersos nos describen en conjunto un ratio, una relación de proporcionalidad que oscila entre o que alcance el valor de 0.4703. Es decir, si nosotros queremos sintetizar este crecimiento, podríamos sintetizarlo en una línea. Y nos damos cuenta que conforme vamos creciendo el porcentaje de población urbana, vamos aumentando el PIB
per cápita. ¿Dónde está, no el error, sino dónde está el engaño de este gráfico? Es que estamos tomando solamente el PIB per cápita. El PIB es todo el dinero que se mueve en un país, el valor agregado neto, el valor agregado bruto, se suman los impuestos y se suman pues esas transacciones fruto de comercio internacional. Es decir, es como que ponemos en una sola bolsa todo lo que produce un país y luego lo dividimos entre los habitantes. Luego nos vamos a dar cuenta que esto tiene un truco, tiene una trampa. Y es que existen grandes empresas que mueven muchísima cantidad de dinero, existen personas que tienen muy pocos ingresos, incluso por debajo de la línea de pobreza. Y esto nos puede generar una imagen distorsionada, porque pensamos que ese país que produce más lo distribuye de manera equitativa entre sus ciudadanos, lo cual sabemos y hemos aprendido desde siempre que es totalmente falso. Pero pese a esto, estos gráficos nos muestran una positiva correlación entre la renta y la urbanización. Entonces, si seríamos tecnócratas poco críticos, podríamos decir, si estas cifras están correlacionadas, pues hagamos que las ciudades crezcan, que tengan más población, porque en teoría estamos jaloneando los niveles de renta. En gráficos anteriores hemos visto que no siempre es así, que hay ciudades que tienen grandes cantidades de población, de habitantes, y pese a esto tienen indicadores de pobreza muy altos. A esto, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podemos reflexionar? ¿Qué reflexión podemos sacar de esto? Que no basta con un tamaño, o no basta concentrarnos en el tamaño de las ciudades, sino en la calidad de sus relaciones productivas, que es lo que va a marcar ese crecimiento. Frente a esto, pues el BBVA en este estudio pues lanza una suerte de alarma. Nos dice lo siguiente: a pesar de exhibir altas tasas de urbanización, los niveles de capital humano son relativamente bajos en América Latina. Es decir, que van subiendo las rentas, pero el nivel de educación de las personas, el acceso que tienen a centros educativos, a salud, a capacitación o el nivel de, digamos, de acceso a trabajo es muy bajo en nuestro ámbito territorial. Entonces las cifras, como siempre, engañan, ¿no? Nos dan una imagen distinta y tenemos que ir al grano fino. Tenemos que analizar esos pequeños detalles que son los que hacen la diferencia. Frente a esto nos presentan estos dos nuevos diagramas de dispersión. En el primero nos muestra el ratio de empleo, población y urbanización. Y en el segundo nos plantea el índice de capital humano y urbanización. Vemos que ambos describen una línea o una parábola, pero que no es tan empinada como el caso del PIB. Es decir, esta correlación positiva no es tan evidente, digamos, y no es tan saludable a lo largo del tiempo. Presenta menores indicadores de correlación. Vamos a ver qué nos dice el índice de capital humano y la urbanización. Vemos que esta curva, o esta recta, mejor dicho, tiene una pendiente mucho menor. Quiere decir que su correlación es bastante baja. De hecho, esta línea podría sintetizarse en una línea horizontal, la cual nos plantearía un escenario bastante divertido, por decirlo de algún modo. Nos diría que el índice de capital humano en Latinoamérica es constante pese al porcentaje de población urbana que vamos a encontrar, lo cual sería una conclusión bastante, digamos, bastante fuerte, ¿no? Que invita a esta reflexión. Vamos a ver el caso de Colombia, que plantea la misma situación, el caso de México y el caso de Perú. Vamos a ver que existe un desagregado a nivel de departamentos con los dos datos, porcentaje de población urbana y PIB per cápita. Vemos que la línea sigue teniendo una pendiente considerable, pero que muestra cierta dispersión en los datos que vamos a analizar. Vemos que Moquegua es esa región que aparece siempre en la cabeza de las listas y vemos que existen otros tantos departamentos pues que se ubican en la cola, que pese a tener grandes cantidades de población urbana, no alcanzan
a tener mayores ingresos. A esto tenemos que reflexionar o mencionar un indicador de desigualdad, que es el famoso índice de Gini, que en el caso peruano alcanza un valor de 0.428 en el año 2018, lo cual quiere decir que estamos muy lejos de ese equilibrio distributivo a nivel de rentas. El índice de Gini, lo hemos mencionado, es un índice que varía entre 0 y 1 y que nos plantea la siguiente lógica, ¿no? El valor 0 quiere decir que estamos en un equilibrio perfecto, que todos ganan lo mismo. Mientras más nos acercamos a 1, estamos en un escenario desequilibrado. En el caso peruano, pues estamos a mitad de tabla. Y esto podría ser nuevamente digamos, un motivo para inflar el pecho. Pero comparando con otras regiones del mundo, estamos muy por encima. Yo creo que eso debería dejarnos mucho que pensar. Y es muy curioso cómo este indicador de desigualdad se manifiesta en el espacio urbano que habitamos. Y si hacemos este zoom territorial, pues esta desigualdad se manifiesta también en el sistema urbano, en el sistema territorial de nuestro país, marcado por esa iniciativa del 2016, el famoso SINCET, que nos muestra estas condicionantes, ¿no? Muy curioso como en un mismo territorio tenemos tan marcadas diferencias, ¿no? Tantas limitaciones en acceso y tantas desigualdades que saltan a la vista, ¿no? Vamos con el último referente, aunque tenemos poco tiempo y se ha hecho muy extensa esta clase. Vamos a hablar de Belén Pedregal Mateos y Francisco José Torres Gutiérrez. El año 2009, estos dos señores, que son geógrafos de la Universidad de Sevilla, plantean o escriben este artículo, que titula Medición del desarrollo territorial en las escalas de detalle, aplicación Andalucía. Y ellos se preguntaban o se preguntaron la desigualdad o el desequilibrio en un territorio. Ya no estamos hablando de personas, no estamos hablando de entidades financieras ni de empresas, estamos hablando de territorios, unidades de apropiación territorial, unidades productivas, delimitadas geográfica y políticamente. ¿Cómo hacemos? ¿No? Ellos se inventan, no se inventan, sino construyen un marco teórico que le da sentido a estas reflexiones y vamos a analizarlas de manera rápida. Su marco teórico se basa en la sostenibilidad, que se sustenta en términos como cohesión, desarrollo y diversidad. Nos plantean esta lógica, ¿no? De pensar globalmente y actuar localmente. Pensar en el grano fino, en esos centros poblados que le dan soporte a un sistema cada vez más grande, a este sistema global. También hablaremos de la cuestión de sostenibilidad, que tiene tres vertientes: sostenibilidad social, sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental. Vemos cómo estos términos, ¿no?, que parecen muy abstractos, tienen su correlato, tienen su traducción en el ámbito territorial, en el ámbito geográfico. Podemos hacer una catalogación de las comunidades autónomas en el ambiente o en el territorio de España, para ver cuáles son sus diferencias a nivel de ingresos, a nivel de sectores productivos, de PIB per cápita, de nivel de educación, desarrollo humano, lo que sea. La idea es contrastar los datos con lo que vemos día a día, ¿no? Con esta suerte de intuición frente al territorio. El marco teórico de estos señores nos plantea el desarrollo territorial como una suerte de distribución equilibrada y de diferenciación. Es decir, por un lado tenemos que buscar eliminar los desequilibrios y por otro lado tenemos que potenciar nuestros rasgos particulares. Tenemos que generar ventajas competitivas frente a otros ámbitos geográficos. La metodología nos plantea la creación de indicadores sintéticos y su clasificación en unidades homogéneas. Lo que parece muy complicado, pues no lo es tanto, y se intenta consolidar en una data, en una base de datos más o menos accesible, ¿no? ¿Cuál es el correlato a nivel Perú? Ciudades sostenibles.
el primer reporte de indicadores urbanos del 2018, del cual ya hemos hablado hace unas cuantas diapositivas atrás. Menciono nuevamente que es uno de los pocos documentos técnicos que sintetizan la realidad urbana a nivel Perú. Vale la pena echarle una ojeada porque encontramos muchísima información que podemos utilizar para nuestras reflexiones a futuro. Y obviamente las reflexiones traen detrás nuevas propuestas, ¿no? Nuevas políticas urbanas y territoriales que nos ayuden a afrontar mejor este tránsito hacia el desarrollo. Vemos los tres elementos de la sostenibilidad: medio natural y desarrollo, actividades económicas y bienestar social. Las mismas que se dividen o se clasifican en tres bandos: disponibilidad, deterioro o declive y dinamismo. Para cada uno de estos cruces tenemos indicadores. En este cuadrito yo les he puesto unos cuantos indicadores que son instrumentos de medición. Por ejemplo, medio natural y desarrollo se cruza con disponibilidad y tenemos el primer indicador, que es la cantidad de suelos con capacidad de uso agrícola alta. En porcentaje tenemos un coeficiente entre 0 y 1. Pasamos al siguiente ejemplo. Actividades económicas, cruzado con deterioro o declive, tenemos la tasa de empleo, que es un porcentaje de las personas que han sido empleadas en un periodo de tiempo determinado. Nuevamente es un factor que varía entre 0 y 1. Vamos a hablar del bienestar social cruzado con dinamismo. Hablaremos de porcentaje de la población con estudios superiores. Nuevamente un porcentaje, un factor, un coeficiente entre 0 y 1 que se puede, digamos que es fácilmente transportable, ¿no? a una fórmula mucho más grande y no tan sofisticada. Lo que se hace en este estudio es construir una gran cantidad de indicadores ambientales para poder obtener un índice sintético ambiental, que no es más que la media o el promedio aritmético de todos los indicadores que están en este rubro. Lo mismo para el índice sintético de desarrollo económico, una media aritmética de todos los indicadores del componente económico. Lo mismo para el índice sintético de bienestar, una media aritmética, un promedio aritmético de todos los indicadores antes elegidos y procesados. Estos tres elementos se suman y se promedian aritméticamente para poder llegar a un índice sintético territorial. El índice sintético territorial se pondera, es decir, se multiplica por unos factores para poder obtener finalmente el indicador de desarrollo territorial, el famoso IDT, el cual nos brinda esa imagen. Es un número que nos ayuda a comparar ámbitos geográficos para poder saber si es que están en buena posición o si es que están en estado de declive. El índice sintético territorial se multiplica por la ponderación para obtener el índice de desarrollo territorial. Ya sabemos que el índice sintético territorial es el promedio aritmético de estos tres componentes que a su vez fueron promedio de otros indicadores. Ponderar. ¿Qué es ponderar? Ponderar es considerar o examinar con imparcialidad un asunto. Es determinar el peso de algo. Determinar el peso es saber cuál es la influencia, cuál es el impacto de cada uno de estos indicadores. Para ello, el índice sintético territorial se multiplica por el factor de dispersión y el factor positivo de cada uno de estos elementos. ¿Qué quiere decir? Que el factor de dispersión será un indicador que le resta a nuestro índice sintético y el factor positivo es aquel que suma a este indicador. Cosa que parece muy rara, pero que se puede explicar de manera sencilla. ¿Qué quiere decir? Si es que yo tengo mi índice sintético territorial, el promedio de los promedios, voy a ver si es que los datos son coherentes o no. Es decir, si mis datos son muy dispersos, el coeficiente es muy bajo.
quiere decir que le va restando al valor total que yo he calculado anteriormente. Si es que mi dispersión es muy baja, es decir, todos mis datos son muy cercanos, mi factor de ponderación es positivo, es decir, le suma al número que yo he obtenido antes. Esto se puede relacionar con el cálculo de la famosa desviación estándar. Quiere decir que tengo una muestra y voy a analizar si es que los datos son muy parecidos o son muy distintos unos de otros. Y en función a esto, elijo un factor de ponderación. A esto le voy a sumar, o en este caso le voy a multiplicar, el factor de posición o el factor positivo. ¿Qué quiere decir? Que si de todos los indicadores que yo he analizado, que son 3, los 3 tienen indicadores positivos, le multiplico por un valor alto, que premia esta suerte de coherencia de los datos. Si tengo solamente un índice positivo, pues el factor es mucho más bajo, porque me doy cuenta que este sector geográfico de 3 ámbitos de influencia solamente tiene uno positivo y el resto pues lo tienen indicadores bajos. Vamos valorando estos dos indicadores para poder hacer una suerte de tabulación. Si tengo, por ejemplo, un índice de dispersión muy alto y 3 factores positivos, se equilibra la balanza y me quedo con el valor final. Si tengo, por el contrario, una dispersión muy baja, pero un valor o solamente un componente positivo, el indicador final que voy a aplicar a mis promedios pues será muy bajo, muy cercano a la unidad. Y si tengo una dispersión muy baja, mis datos son buenos, pero tengo o no tengo o carezco de factores positivos, el valor sigue siendo 1 para equilibrar esta balanza. Como lo decíamos hace un momento, ponderar es encontrar el justo valor o el justo peso de cada uno de los elementos. Aquí vamos tabulando y decimos, si es que tiene mayor dispersión, le vamos bajando y lo compensamos con los factores positivos. Esta tablita es la tabla de coeficientes que nosotros aplicamos y que podemos implementar en nuestro cálculo del indicador de desarrollo territorial. A esto tenemos que sumarle un último componente, que es el análisis del clúster jerárquico. Clúster es un término anglosajón que hace referencia a racimo, conjunto, cúmulo de empresas interrelacionadas que colaboran estratégicamente. Y es para ver cómo el territorio se comporta en función a racimos, a sistemas de interacción. Por ejemplo, podríamos hablar de una zona costera que está conectada con una zona que brinda servicios y tenemos otro eje de desarrollo que no tiene nada que ver con la costa, que puede conectar todo el aparato industrial de la región que estamos analizando. Aunque parezca mentira, las manchas que obtenemos aquí son producto de los valores del indicador de desarrollo territorial. Y es muy curioso cómo corresponde a la ubicación de los clústeres. Vamos viendo cómo la observación directa de la realidad correlaciona o se relaciona directamente con los indicadores que se calcularon. Entonces, con esto, los autores de este artículo pudieron sacar la conclusión de que efectivamente su indicador, aunque muy sofisticado y muy tedioso de elaborar, tiene resultados que saltan a la vista, es decir, que corroboran una hipótesis mucho más grande. Tenemos o podemos ver que esta suerte de análisis no se queda en el papel, sino que ayuda a generar políticas de desarrollo, a ver incluso cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y cuáles son esas tendencias de desarrollo, para poder afrontarlas desde dos perspectivas. Por un lado, nos subimos a esta oleada de desarrollo y por el otro, corregimos las imperfecciones propias del modelo de desarrollo que se ha elegido, que en la mayoría de los casos tiene un corte liberal y que apunta a la competencia descarnada entre centros geográficos. El desarrollo territorial tiene, por tanto, una dimensión altamente cualitativa, que requiere grandes cantidades de coherencia en la concepción y la implementación de políticas públicas. Es importante saber que estos análisis no tienen sentido, no tendrían sentido si es que no conectan con políticas públicas que puedan corregir, como ya lo hemos dicho,
las imperfecciones del modelo dominante. La derivada lógica de todo ello es que, en relación con este tema, el reto principal en estos momentos consiste en la generación de esta nueva información necesaria para abordar los problemas planteados, que son también nuevos. Hemos hecho una revisión bastante rápida de 3 temas importantes. Hemos visto en primer lugar que nuestra desigualdad territorial tiene una carga histórica muy fuerte. Hemos visto también que el proceso de urbanización en Latinoamérica es muy acelerado, que tiene una afiliación positiva con el nivel de rentas, pero que curiosamente o paradójicamente no tiene su correlato con el crecimiento del capital humano. Digamos que en ese punto estamos muy flacos. Y finalmente hemos analizado esta metodología para poder calcular el índice de desarrollo territorial, que evalúa 3 modelos de sostenibilidad económica, ambiental y social. Tiene una gran cantidad de indicadores, se sacan unos promedios, se ponderan en función a la dispersión de los puntos positivos y se obtiene un resultado final, el resultado que contrasta o se compara con los clústeres productivos, aquellos racimos de empresas o de industrias que se han asentado en el territorio a sabiendas de su potencial. Ya para cerrar, quiero mostrar esta imagen que es bastante interesante. Nos damos cuenta que estos nodos importantes de industria y de servicios están superpuestos a las zonas manchadas en azul, que son las que obtuvieron los mayores indicadores de desarrollo territorial, el mayor puntaje. Y finalmente, recordar que estos estudios no solamente sirven para la academia, sino que están destinados a fortalecer políticas públicas, esas políticas que tanto necesitamos, que nos ayudan a tomar el control de nuestro territorio y a encaminarlo hacia un crecimiento mucho más equilibrado. Con esto, muchachos, termina esta sesión teórica. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.